voy a hacer un pequeño recuento sobre los hechos más destacados de la semana. Quisiera comenzar con la reunión que tuvimos con todos los presidentes de los partidos que conforman la Unidad Nacional. Fue una reunión muy importante y muy oportuna, además muy conveniente en este momento. Allá hicimos un repaso de toda la agenda legislativa que se va a presentar a partir del próximo 19 de marzo, que comienza la legislatura, y discutimos varias situaciones que estamos viviendo. De esa reunión salió algo que es importante y que quiero destacar, un respaldo total y absoluto de todos los partidos, del partido de la U, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Cambio Radical y del Partido Verde. No solamente a las políticas del gobierno en general, a la agenda legislativa, sino también al proceso de paz. Esa noticia, que tiene una gran importancia política, quedó en cierta forma opacada porque ese día se anunció la muerte del presidente Chávez, pero quería recordar que esa reunión se hizo. Vamos a reunirnos con los presidentes de los partidos y con los voceros de los partidos en los próximos días, antes de que comience la legislatura, para hacer un repaso y priorizar cuáles van a ser las leyes que en esta legislatura, que es más corta, se pueden aprobar. Vino en visita oficial por primera vez el primer ministro de Nueva Zelanda. La importancia de esa visita, pues no es solamente que ya estamos suscitando el interés de países tan lejanos como Nueva Zelanda, que pertenecen al Asia Pacífico, a donde nosotros estamos queriendo entrar, porque es la zona del mundo que está creciendo con mayor dinamismo, y por consiguiente, si podemos intercambiar bienes y inversiones, para nosotros es muy importante, sino porque Nueva Zelanda está muy interesada en ayudarnos y en invertir, en mejorar la productividad de nuestra agricultura, pero sobre todo del sector ganadero y lechero. Nueva Zelanda es tal vez el país más eficiente del mundo entero en producción de leche. Y a ellos, me decía el primer ministro, se les acabó la capacidad de producir leche y cada vez hay más demanda de leche y de productos derivados de la leche, y por eso han visto que Colombia tiene un inmenso potencial, no solamente por el terreno que tenemos, sino por nuestra ineficiencia. Él me decía, con pequeños cambios de forma de sembrar los pastos, de alimentar las vacas, de producir la leche, ustedes pueden aumentar su productividad enormemente y pueden convertirse en una potencia exportadora de estos productos. Esa es la importancia de esa visita y ya hay unos acuerdos firmados en ese sentido. Estuvo también reunida la Comisión de Moralización. Esa es una comisión que se creó en el Estatuto Anticorrupción, en la ley que los senadores y representantes aprobaron, muy importante. Esa comisión está fijando una política pública de gran alcance en materia de la lucha contra la corrupción. Ahí tiene asiento el señor fiscal, el señor procurador, la señora contralora, el presidente o la presidenta, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, y ahí se están fijando, y en esta semana se aprobaron los grandes lineamientos de esa política. Ahí también se anunció que el secretario de Transparencia, Carlos Fernando Galán, se retiraba porque va a aspirar al Congreso y va a reemplazarlo el doctor Merchan, que tiene también unas credenciales muy apropiadas para ese cargo. Fuimos a Cúcuta, estuvimos con los comerciantes, escuchando sus
problemas que tienen por la situación económica en Venezuela, la tasa de cambio. Ahí fijamos una serie de procedimientos, de mesas de trabajo. También hicimos anuncios de unas inversiones importantes que vamos a hacer en Cúcuta y el norte de Santander. De ahí nos trasladamos para Caracas, a asistir al sepelio del presidente Chávez. Sobre eso quisiera destacar lo siguiente. Cuando llegué al sitio donde se estaba celebrando la ceremonia, había una multitud y comenzaron a gritar algo que me llamó mucho la atención y por eso me fui a saludarlos. Me decían: Santos, unidad, Santos, unidad. Y me fui a saludarlos. La gente, la verdad que me sentí muy conmovido y muy alegre del recibimiento que me hicieron, porque no era a mí, era al pueblo colombiano. Y me decían: entonces le pregunté la unidad, y me decía así: la unidad entre nuestros dos pueblos, la unidad entre los dos países. Y uno de ellos me dijo: es que, presidente Santos, aquí lo admiramos porque usted, a pesar de ser tan diferente al presidente Chávez, porque pensamos diferente en muchas cosas y somos muy diferentes, sin embargo, ha logrado esa unidad. Eso me parece maravilloso, porque eso es lo que yo he venido tratando de estimular, no solamente con los países vecinos, sino dentro de nuestra propia patria, la unidad. Por eso la importancia que yo le doy a la unidad nacional. La unidad nacional, que aquí está representada, aquí está el Partido Conservador, aquí está el Partido Liberal, aquí está el Partido de la U, aquí está Cambio Radical, aquí están los Verdes. Eso nos ha permitido en estos 2 años y medio aprobar una serie de reformas en el Congreso, 212 leyes y 5 reformas constitucionales, que no es solamente la cantidad, sino la calidad, el alcance de esas reformas para el progreso social de este país. Eso se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial. A donde vamos, dicen: mire Colombia cómo sí puede tomar las decisiones y hacer las reformas, porque tienen gobernabilidad, ahí hay unidad. Por eso para mí es tan importante hacer énfasis en que una política positiva, una política proactiva requiere de unidad, no de división, requiere de tratar de buscar propósitos comunes, no estimular los odios, no generar rencores. Las sociedades que se polarizan se estancan. Vean lo que está sucediendo en Europa, vean lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde no se pueden poner de acuerdo ni siquiera entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto, sobre medidas muy importantes para su economía. Están sufriendo las consecuencias. Por eso esta unidad en el país hay que estimularla tanto y hay que alimentarla todos los días. De manera que me sentí muy satisfecho cuando estos amigos venezolanos me decían: mantenga esa unidad entre Colombia y Venezuela y tenga la seguridad de que voy a hacer todo lo posible para que esa unidad no solamente se mantenga, sino que cada vez sea más fructífera para Venezuela y por supuesto para Colombia. Finalmente quiero hacer una referencia a los paros que tuvimos esta semana y que por fortuna logramos solucionar. Tuvimos un paro de camioneros que la ministra y el ministro de Minas y Energía pues, lograron solucionar prontamente. Un paro de cacaoteros, donde le agradezco mucho, gobernador, su participación, que también se solucionó a través de una concertación, del diálogo. El paro del Cerrejón, que tenía paralizada la exportación de carbón de esa mina tan importante, ya también se solucionó, afortunadamente. Y por supuesto el paro cafetero. El paro cafetero tiene
tiene muchas aristas. Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre ese paro. Primero que todo, es un paro que dejó unos costos muy altos para mucha gente que no tenía nada que ver con el paro. Siempre hicimos la exhortación para que no bloquearan las carreteras. Ahí, en ese frente, pues habrán algunas consecuencias judiciales. Ya hay mucha gente capturada porque las vías, de hecho, son la peor forma de conseguir algún objetivo. Y en ese sentido yo simplemente quiero dejar muy claro a quienes están pretendiendo que pueden presionar al gobierno por las vías de hecho, se equivocan. Este es un gobierno con un talante de diálogo. Muy fácil para mí decirle al general León o al ministro de Defensa, vaya, mande sus tanquetas y a cualquier costo levante ese bloqueo. Es muy fácil. Y mucha gente dice, hombre, eso es lo que hay que hacer. Pero cuando ponen en riesgo la vida de la gente, cuando hay la posibilidad de que eso salga mal, hay que agotar la vía del diálogo. Y eso fue lo que yo hice con los cafeteros, entre otras cosas porque yo he sido un defensor de los cafeteros toda mi vida. Y sería muy irónico que acabara como presidente de la República mandándole tanquetas a los cafeteros y generando pues una situación que nadie sabe dónde puede parar. A través del diálogo se logró levantar ese paro. Que algunos me dicen que fue demasiado costoso. No hay tal. Esto es algo que tuvimos muy en cuenta desde el principio. Yo estuve al frente de esas negociaciones todos estos días, desde la semana pasada, desde la semana antepasada, muy pendiente qué es lo que están pidiendo y qué se les puede dar. Lo que pasa es que mucha gente quiso aprovecharse del paro. Y ahí vimos oportunistas políticos de todos los pelambres, tratando de aprovecharse del paro, tratando de estimular el paro. Estábamos perfectamente conscientes que eso estaba sucediendo, pero al final de cuentas, cuando yo le ordené al vicepresidente y a los ministros, bueno, váyanse a Pereira y aquí resuelvan esto de esta forma, pues se resolvió, creo yo, de una forma conveniente y justa. ¿Por qué justa? Porque el costo de producción del cafetero, lo sabemos cuál es, y porque entiendo yo como pocos la situación que están viviendo los cafeteros. ¿Qué pasó en estas circunstancias? Que confluyeron tres factores al mismo tiempo. ¿De qué se compone el ingreso del cafetero? Se compone por un lado del precio, por otro lado del volumen de producción. Volumen de producción por precio equivale al ingreso. Pues resulta que el volumen de producción se vino abajo desde hace ya más de 4 años y se acentuó. ¿Y en qué forma? Con la ola invernal, porque la humedad y la lluvia le pegan muy duro al café, estimulan los efectos de la roya, por varias formas afectan la producción, y la producción que era de 12 millones de sacos, 13 millones, se vino a menos de 8. Eso por un lado. Pero en los últimos meses, desde comienzos de año, de mediados del año pasado, el precio internacional se vino abajo, se vino en picada. Entonces, esa combinación ha generado un problema muy serio para el ingreso de los cafeteros. Y al mismo tiempo la reevaluación del peso. También, cuando uno traduce el precio internacional que está expresado en dólares a precios internos en pesos, en la medida en que el peso sube de valor frente al dólar, que es, por un lado, una manifestación de la fortaleza de la economía colombiana, pero eso afecta mucho al sector exportador. Esos tres fenómenos impactaron, y de qué forma, el ingreso al cafetero. Los cafeteros tienen varias características muy importantes para la economía. Primero,
que generan mucho empleo. Segundo, que en su mayoría son pequeños productores. Y tercero, que cualquier plata que le den unos cafeteros se irriga en la economía en forma casi que inmediata. Esas características es lo que me llevó a mí a ser bien generoso con los cafeteros y darles la ayuda para este año que se acordó con ellos, porque esa plata, por un lado, pues las van a recibir y van a poder resolver sus problemas inmediatos. En segundo lugar, esa plata se la gastan y tiene un gran efecto en levantar más la demanda por la economía, una economía que está mostrando signos de estarse debilitando. Ahí vamos a hacer no solamente esto, sino un paquete mucho más profundo en materia de dinamizar nuestra economía para anticiparnos a lo que está sucediendo otra vez con la economía mundial. Esta falta de gobernabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos, precipitó un recorte del gasto público allá muy importante la semana pasada. Eso puede producir nuevamente un estancamiento de la economía y eso afecta al mundo entero, nos afecta a nosotros y tenemos que anticiparnos. Estamos en un proceso con el ministro de Hacienda y varias personas de ver cómo armamos un paquete para dinamizar la economía. Pero en el caso de los cafeteros, esta plata que le vamos a dar adicional tiene un impacto muy importante en la demanda por la economía. O sea, que también tiene una demanda muy importante para evitar que se aumente el desempleo. Si hay algo frente a lo cual hemos sido muy cuidadosos y hemos logrado, óigase bien, hemos logrado que en estos 31 meses de gobierno la tasa de desempleo ha bajado todos los meses frente al mismo mes del año anterior, todos los meses, mes tras mes. Eso en un mundo donde la inmensa mayoría de los países está luchando porque su desempleo no siga subiendo. Ese es un logro muy importante. El efecto de la crisis cafetera habría sido nefasto sobre el empleo. Por eso, darles este salvavidas a los cafeteros también tiene un efecto muy importante en el empleo del país. Por todas esas razones y en forma concertada y dialogada, que es el talante de mi gobierno, yo prefiero dialogar a imponer, yo prefiero unir a dividir, yo prefiero la paz a hacer la guerra es muy fácil, hacer la paz es mucho más difícil. Por eso, en esta ocasión, ahí se impuso fue una forma de gobernar, un talante, y con los cafeteros logramos un acuerdo que va a ser muy positivo para los cafeteros y para el resto del país por el efecto en la economía. Y de aquí a final de año, porque es un salvavidas transitorio, pues vamos a ver si aumentamos la producción, como en efecto se está aumentando la producción cafetera, para que uno de esos componentes que determina el ingreso de los cafeteros se mejore. Y yo creo, nadie es bola de cristal, y predecir los precios del café es prácticamente imposible, pero con lo que está sucediendo, hablaba ayer con la presidenta de Costa Rica, con quien además acabamos de cerrar un tratado de libre comercio y vamos a firmarlo en Cali, señor alcalde, en el mes de mayo. Decía que la roya los está afectando y en qué forma a todo Centroamérica. Brasil, la cosecha parece que también está siendo afectada, entonces todo hace prever que los precios vuelven a subir. Si sube otra vez los precios más la producción, pues el ingreso de los cafeteros se va a mejorar sustancialmente sin necesidad de salvavidas. Quería hacer ese comentario por el impacto que tuvo el paro cafetero, que afortunadamente se resolvió, o sea, resolvimos 4 paros en esta semana. Espero que no tengamos que hacer más negociaciones de este tipo. Lo que quiero es irnos anticipando a cualquier situación para evitar precisamente estos paros. De todas formas,
vamos para adelante, creo que ya resolvimos este tema y ahora a lo que vinimos. Señor ministro, doctor Lloreda, usted es como parte fundamental de este acuerdo para la prosperidad, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, un tema muy importante, un tema que nos ha venido imponiendo pues una serie de esfuerzos y de medidas y de políticas que ahora las vamos a hacer explícitas y las vamos a explicar además, de manera que muchas gracias por su presencia el día de hoy. Este tema es muy importante y tengo entendido que ahora el señor gobernador dará unas palabras, el señor alcalde, e iniciamos entonces este acuerdo para la prosperidad. De nuevo, muchas gracias por su generosidad.